Lo dijo en la primera hora. Muy bien, 6:35 en la mañana. Saludos cordiales a quienes se unen a nuestra sintonía a través de nuestras frecuencias en señal abierta, 103.7 FM estéreo en Quito. Nuestra señal de internet, www.sonorama.com.es. Transmitimos digitalmente a través de nuestra fanpage de Facebook, Radio Sonorama. En YouTube estamos como Sonorama TV y también desde este momento empiezo a transmitir a través de mis cuentas personales. Saludos cordiales a mis seguidores de Instagram. Les envío un abrazo a la distancia. Están enlazados con este espacio de noticias y con el comentario sin rodeos a través de mi cuenta personal Fabricio-Vela. Gracias a quienes están ya en la cuenta de Instagram, ¿no? Muchas gracias por enlazarse. Ahí le veo conectada a la Pauli Puga desde Imbabura. Le envío un fortísimo abrazo porque sé que la próxima semana tendrá un nuevo reto radiofónico, así que hoy le voy a enviar un saludo para que lo difunda en sus redes. Muy bien a la Pauli. Entonces en Instagram, Fabricio-Vela. En TikTok, saludos cordiales a mis tiktokeros que ya se están conectando con este espacio. El comentario sin rodeos, mi cuenta personal Fabricio Vela B, para que me sigan y que justamente puedan compartir el comentario. Le envío un abrazo a Byron Quiñones, que me escribe desde Esmeraldas, y vamos a hablar de Esmeraldas el día de hoy. Terrible lo que pasa en la capital de la provincia verde, una decepción realmente. El estado de cosas en el que nos desenvolvemos, en el que nos enfrentamos. Estamos miércoles. Lo que ha pasado en este país entre sábado, domingo, lunes y martes refleja que se les fue de las manos. Se les fue de las manos. Del país, del Estado, se les fue de las manos. Al Estado, el Estado se le fue de las manos. No sé si todavía hay país, no creo que estoy exagerando. Perdónenme, pero yo no creo que estoy exagerando. No sé si a estas alturas puedo decir que aún tenemos país, que aún tenemos Ecuador. Y si todavía lo tenemos, por el amor de Dios, rescatémoslo. Rescatemos al Ecuador si todavía tenemos esa posibilidad, que estoy seguro que existe. Sábado, incidentes en la penitenciaría del Litoral. Parte de la cotidianización de lo que debería ser anormal en cualquier país democrático y que se precie de tener instituciones fuertes. Sábado, otra vez. Violencia. Domingo asesinan al alcalde de Manta tras un ataque criminal. Y seguía la violencia en la penitenciaría. El lunes, a esa violencia de la penitenciaría, por tercer día, se adhirieron privados de libertad de otros centros carcelarios del país, que decidieron primero iniciar una huelga de hambre y luego retener. Inicialmente se hablaba de 96 guías penitenciarios, finalmente la cifra oficial da cuenta de 137 guías penitenciarios que fueron retenidos en varios centros de privación de la libertad. No me refiero a la penitenciaría, sino a otros de otras ciudades, en solidaridad con lo que estaba pasando en la penitenciaría. Y recién al cuarto día, luego de que la tarde del lunes, se firmó el decreto ejecutivo, y en la noche se publicó ya el decreto ejecutivo disponiendo el estado de excepción para el cantón Durán en la provincia del Guayas y para las provincias de Manabí y Los Ríos. Al cuarto día de los incidentes en la penitenciaría deciden intervenir con el ingreso de la fuerza pública, con el ingreso de las Fuerzas Armadas, luego de lo cual primero nos dijeron que había un control total. Primero dijeron eso. Luego un comunicado de la tarde, no, hemos controlado 2 pabellones y estamos trabajando sobre los otros 7. Yo entiendo evidentemente lo complejo de la situación. Pero en medio de eso, apliquen máximas de la comunicación de crisis. Sobre todo para evitar que se fortalezca el rumor. Pues se demoran eternidades en dar información y evidentemente se cae en la especulación. O sea, el silencio es tierra fértil para abonar a la especulación, y eso que justamente ha pasado en torno a los hechos de la penitenciaría del Litoral. Pero ingresan las Fuerzas Armadas. ¿Y con qué se encuentran? Vamos poniendo las fotografías, estimado Eric. Del arsenal. El arsenal. Y no el arsenal de Sarandí para los futboleros.
Una barbaridad esto. El arsenal que se encuentra, miren ustedes ahí, en su pantalla, para quienes nos están siguiendo a través de la transmisión digital en Facebook y YouTube. Yo relato a mi audiencia en redes y también mi audiencia de radio y también quienes me siguen en TikTok y en Instagram. Póngame otra vez la anterior. Es que esta foto es, perdón el uso del término, esta foto es brutal. Es brutal. O sea, seguramente para la policía ver esto debe ser envidiable. Una cantidad de fusiles ahí, lanzagranadas. Según el último reporte de la Secretaría de Comunicación de la Presidencia, 11 fusiles de largo alcance, un lanzagranadas, 2 mini Uzi, o sea, 2 subametralladoras. Pase la siguiente, por favor. Ahí tenemos los alimentadores de las pistolas, de los fusiles, ¿no? 15 pistolas, 2 revólveres, tenemos municiones, 223 municiones, 5,56 milímetros, 223 municiones de 9 milímetros, 56 municiones de 38 milímetros, 12 municiones de 12 milímetros. Sígale pasando, don Eric. Dinero en efectivo. Supuestamente los privados de libertad no pueden tener dinero en efectivo. Y drogas. Vean ustedes, ahí están los porros de droga. Y ahí tienen las subametralladoras. Vean ese machete. Vean esa pistola. 100 celulares. 100. No que no pueden, que no deben, que no sé qué. Ahí está la droga también. La droga, los celulares, las municiones. Otro tema envidiable seguramente para nuestros policías, porque los privados de la libertad tenían 5 chalecos balísticos, o sea, 5 chalecos antibalas. 6 radios de comunicación, los handy, los walkie-talkie. $4,441 en dinero efectivo y drogas. Esa es la panorámica. Gracias, don Eric. Prepárenme el videíto de las Fuerzas Armadas. ¿Saben qué? La primera pregunta que uno se hace al ver, por ejemplo, ese arsenal, esos fusiles ahí de largo alcance, pues que es una cosa de locos, una locura, unas granadas. ¿Dónde lo ocultan? Lo primero es cómo ingresan. Lo segundo, cómo lo ocultan. Y resulta que lo ocultan en las paredes del pabellón. Vaya rodando el video de Fuerzas Armadas, que es un video que la propia cuenta Twitter de Fuerzas Armadas lo publicó. Miren ustedes. Ahí tienen ustedes a un miembro de Fuerzas Armadas con combo en mano, rompiendo la pared. Ya. Ahí donde está rompiendo, ahí es donde ocultan las armas. ¿Y saben cómo lo hacen? En partes. Ingresan por partes. Ya. Las armas no es que ingresan de una sola, ingresan por partes. Y desarmadas las van ocultando. Miren ustedes ahí. Guardaditas las armas. Las van ocultando. Y luego cuando las necesitan, las arman. Porque tienen habilidad para eso. ¿Ya? Esto había explicado ayer el colega periodista Paul Romero en su cuenta Twitter. Los fusiles ingresan a las cárceles en partes y piezas. Culata, palanca de carga, ventana de expulsión, cañón, etc. Todo cuidadosamente protegido para armar en los centros penitenciarios. La complicidad, contubernio de los responsables del control es evidente. Pues que es así. ¿Cómo ingresa eso y cómo lo ocultan? Yo no sé qué tipo de controles hacen. Y luego lo que acabamos de ver, las bandas delincuenciales esconden las armas y municiones en las paredes altas de las cárceles. Eso significa que modificaron la estructura física de los centros penitenciarios, enlucieron paredes y pintaron los lugares de almacenamiento. Este es el horror que vivimos en el Ecuador y que algunos no lo quieren ver o algunos se molestan cuando se comenta y se da cuenta de un hecho altamente irregular. Porque como bien dice Paul, aquí hay una evidente complicidad. ¿Por qué las armas no ingresan solas, pues? ¿Ya? Porque se supone que para ingresar a los centros de privación de la libertad a uno les purgan de todo.
de todo. ¿Cómo ingresan? Hay una evidente complicidad. ¿Y cómo las mantienen ocultas? Miren ustedes, sobre esto está claro que no hay un control. No hay un control. Lo que acabamos de ver es una cosa de terror, lo que dice mi colega Julio Sari. ¿Cómo es que entra todo eso a las cárceles? ¿Quiénes facilita todo eso? Por el amor de Dios, si después de esto, yo creo que ya he perdido la esperanza, porque después de esto ayer mismo debió haberse dado un remesón en el sistema carcelario a nivel administrativo. Porque esto refleja una carencia absoluta de control, una permeabilidad absoluta de las bandas criminales en el sistema carcelario de este país. ¿Ya? Es una barbaridad. Y acá me dice Natalia, creo que no hace falta ser tan inteligente para llegar a la conclusión de que hay policías inmiscuidos en esto, sea por amenazas o sea por voluntad propia. Si no, ¿cómo se entiende que ingresan tantas armas, dinero, etcétera? ¿Qué tal? Acá mi doctor Guamán me escribe, porque resulta que ayer el colega Carlos Zacoto, de la cadena de televisión Teleamazonas, se tomó el trabajo de revisar los considerandos del decreto ejecutivo declarando el estado de excepción en varias provincias. Y resulta que se encuentra con una perla, ¿no? Esa perla quiero verla porque justamente la trae a colación mi doctor Guamán. Aquí está la perla. Claro, y ayer Arturo Ruiz me envía ese tuit y me dice, pensé que era meme, pero ha sido cierto. En el decreto 823 se detalla que se han ocasionado incendios en la penitenciaría con el uso de tanques de gas, que los pabellones 7 y 9 están enfrentados, que un policía fue herido de bala, un reo decapitado y, agárrense, una tanqueta de Fuerzas Armadas se cayó en una piscina de tilapia. Pues que, aunque no lo crean, le paso ahorita el tuit, pero revisemos pongamos la captura de pantalla de la parte pertinente que cita Carlos Zacoto en su cuenta Twitter. Ahí le pasé el tuit. Ya, más que el tuit, el contenido, que es la captura de pantalla que está ahí. Que eso dice el decreto 823 en los considerandos, donde hablan de la situación del Centro de Reparación de Libertad Guayas número 1, que es la penitenciaría del Litoral. Allí también se refiere a la situación del Centro de Reclusión Social Cotopaxi, lo que pasa en Loja, lo que pasa en Chimborazo, lo que pasa en Ambato, lo que pasa en la cárcel del Inca. Sobre justamente el amotinamiento, la huelga de hambre, la retención de guías penitenciarios. Pero el tema de la penitenciaría del Litoral es increíble. Y yo pensé que lo había visto todo cuando encontraron 2 porcinos en la cárcel de Bellavista de Santo Domingo. No sé si se acuerdan, y no eran 2 chanchitos, eran 2 enormes porcinos. Pero encontraron allí, en la cárcel de Bellavista. Póngame, por favor, eso. Ya, no quiero el tuit, quiero lo de abajo. Por eso decía yo, la captura de pantalla, no quiero el tuit. La captura de pantalla, la captura de pantalla que publica Carlos Zacoto. La primera parte sobre todo. Donde hace la evaluación del Centro de Libertad Guayas número 1, que es la penitenciaría litoral. Y ahí eso consta en un documento oficial. Eso no es interpretación de los periodistas, que se inventó Carlos Zacoto y que yo lo estoy replicando de modo irresponsable. Eso consta en un documento oficial, que es el decreto ejecutivo. ¿Lo tiene ya? Póngale ahí. Y le hace un poquito. Eso. La parte de arriba, fíjese en la de arriba. La de arriba. El primero, que dice Centro de Reparación de Libertad Guayas número 1. Y vayan a la última parte de la primera referencia de lo que pasa en la penitenciaría. Dice, caída de la tanqueta de las Fuerzas Armadas en la piscina de tilapias, junto a la decapitación de una persona privada de la libertad. Ergo. Gracias, don Eric. Muy gentil. O sea, tienen piscina de tilapias en la cárcel. Anteayer yo le hice una entrevista a una exdirectora de rehabilitación social
Y ella me decía que eso que es muy, muy normal. Que, por ejemplo, hay, o había, no sé si siguen, que había cárceles en las cuales tenían galleras. En serio, galleras. O sea, de verdad, no sé si uno es el inocente, pero uno se queda loco. Galleras, porcinos, piscina de tilapias. Habla en serio. Uno de verdad que es imposible perder la capacidad de asombro de lo que se encuentran en las cárceles, ¿no? De nuestro país. Y en estas últimas requisas, las Fuerzas Armadas han decomisado electrodomésticos, terminales móviles, herramientas. Es que es una locura. De verdad que uno se queda anonadado con esto. Esto pasa en la Penny. Por eso yo les decía, desde el sábado esto ha sido un horror, un horror. Hasta que finalmente al cuarto día decidieron los militares ingresar. A esta hora no tengo una actualización más allá de las cifras que les di, que fue un comunicado oficial por parte de la Secretaría de Comunicación. Pero ¿qué más ha pasado? Esmeraldas, zona de terror. Lo que pasa en Esmeraldas, en esa tierra abandonada históricamente, en esa tierra en donde su pueblo está a merced de Lampa. Ayer fue un día de horror, un día de horror. Se viralizaron un montón de videos, de disparos, de incendios. Hay un video absolutamente perturbador, que fue grabado por gente que tuvo que ocultarse en una escuela y casi como en las películas tirarse al piso. Tirarse al piso. Pongamos el video de Esmeraldas, póngalo. Vean. Miren ustedes. Tirados en el piso. Encerrados en la escuela. Encerrados en una escuela. Por la balacera que hay ahorita. Qué horror. Entre la México, 20 de noviembre, Guacharaca. Sí, gracias a Dios alcancé a entrar. Aquí estamos en el piso esperando que nos ayuden. Con la bendición de Dios, aquí estamos. Dios mío. O sea, esto es de terror. Sabemos ahí un padre agarrado a sus dos guaguas, a sus dos hijos, una señora tirada en el piso con su otra hija, ya, frente a una situación de terror. Y así como lo que acabamos de ver, en el terminal terrestre tuvieron que suspender la salida y el ingreso de buses porque había hechos de violencia. Hay un bus que se incendió. No sé si tenemos el incendio del bus en Esmeraldas. ¿El de Esmeraldas tenemos? El incendio del bus en Esmeraldas. ¿Ah? Lo que decía el Señor. Aquí estamos en el piso esperando que nos ayuden. Aquí estamos con la bendición de Dios, encomendándose a un ser superior, porque aquí en la tierra ya están abandonados. Desesperante llamado el que hace este señor, este padre. Miren ustedes esta imagen. Entonces en Esmeraldas también incendiaron un bus en Esmeraldas. Un martes de terror en la capital de la provincia verde. De terror, un martes de terror. Es horroroso esto, de verdad que uno se espeluzna al ver esta situación. En Esmeraldas ayer tuvieron que suspender la jornada laboral. Tuvieron que suspender las clases. Las clases están suspendidas, las clases presenciales están suspendidas en Esmeraldas, Atacames y Quirindé. Hay un pedido para que la jornada laboral del sector público se la haga en lo que se pueda de forma telemática. Porque hay servicios para los cuales se necesita la presencialidad. Han tenido que disponer la movilización de los militares para resguardar la infraestructura petrolera, lo que tienen allá, que es la refinería de Esmeraldas, y la infraestructura eléctrica, porque hay una planta termoeléctrica en Esmeraldas frente a la refinería. Y hay otras instalaciones. Han tenido que resguardar, que movilizar personal. De terror. Lo tengo al concejal, ¿no? Lo tengo conectado. Ya que estamos hablando de Esmeraldas, aquí en el comentario, vamos a conversar en este momento con uno de los concejales de la ciudad de Esmeraldas. Le quiero agradecer la gentileza a nuestro invitado, el concejal José Mafares, que está conectado con nosotros. Concejal, ¿me escucha? Buenos días.
No lo tengo todavía el concejal, le veo conectado, pero todavía no creo que no nos escucha o no prende la cámara. Bueno, esperemos a que se conecte bien. Me avisa en el momento que se conecte bien para seguir hablando justamente rápidamente en caliente sobre lo que está pasando, ¿no? Javier Salgado dice, uno ya no sabe si reír o llorar. Y para completar, lo tengo al concejal. Concejal Mafares, ¿me escucha? No le escucho, si puede activar su micrófono. No tengo audio con el concejal. A ver si podemos revisar bien el audio y luego generamos la conversación con el concejal Mafares para ver cuál es la situación. ¿Hay algún problema de conectividad justamente con él en la provincia de Esmeraldas? Bueno, y no contento con eso, con lo de Esmeraldas, lo que pasó ayer en Guayaquil. En Guayaquil atacaron un local comercial en el sur. Han atacado una gasolinera en Pascuales y atacaron un bus. Tiene la toma del bus en Guayaquil. Póngale la toma, ruédele. Hay un video de un bus ese de ahí. Bájele el audio, por favor. Ya, porque hay algunos términos impublicables en el audio. Miren ustedes, ese video. Obligan a la gente a bajarse y le lanzan una bomba molotov. Esto es Ecuador. Ya. Esto no es Hollywood, no es la película La Purga, ya, no es el juego de video Grand Theft Auto, no. Esto es Ecuador. Esto es Guayaquil. Y no es paranoia ni percepción, por el amor de Dios. Esto es Ecuador. La penitenciaría del Litoral, el asesinato del alcalde de Manta, la toma o el intento de amotinamiento de varias cárceles y la retención de guías penitenciarios en varias provincias del país. Esmeraldas, zona de terror el día de ayer. Y Guayaquil. Es lo que nos está pasando ahora mismo acá. Lo tengo por teléfono al concejal Mafares, ya que algún problema telemático hemos tenido. Concejal, ¿me escucha? Sí, lo escucho. Mi estimado periodista, gracias por permitirnos transmitir noticias no tan positivas, pero que son relevantes a nivel del país, a nivel de las acciones que nos corresponde como legisladores locales. Gracias, concejal. No le quito mucho tiempo. Sé que la situación en Esmeraldas está complicada. Quiero que me comente cómo amanece hoy Esmeraldas y cómo terminó la jornada del día de ayer, que fue una tarde de violencia, una tarde de terror impresionante. ¿Cómo amanece hoy la ciudad? Definitivamente esperamos, Dios quiera, que amanezca con mejores tonalidades. Hasta hoy lo que conozco es que se van a reactivar ciertas entidades, pero la ciudadanía está a la expectativa. Yo creo que dar un acto anticipado de qué es lo que va a ocurrir o cómo se va a desarrollar el día, creo que no sería responsable. Sí, por supuesto. Lo importante es que podamos seguir orando y pidiéndole la sensatez al presidente a nivel nacional que tome el rol, que asume el rol para que se lo eligió. Y ese rol significa darnos seguridad a toda la costa ecuatoriana que está abatida por el crimen y por la delincuencia. Concejal, ayer al final se logró controlar la situación porque vimos imágenes muy duras de la ciudad. Acabo de presentar un video que se hizo viral de un padre de familia desesperado, ocultándose protegiendo a sus hijos, y entiendo otra señora, no sé si era su esposa, tirada en el piso en una escuelita. Se escuchaban los disparos, incendio de un bus, disparos por otro lado, la gente corriendo, tratando de resguardarse. ¿Se logró controlar al final de la jornada esa situación, concejal Mafares? Un caos periodista. Penoso tener que informarle al mundo estas cosas. Yo creo que fue una realidad cuando tú ves esas series colombianas que en algún momento en los 80 se vieron. Es lo que ocurrió, creo que en la costa ecuatoriana, insisto. Creo que fue una reacción masiva de las organizaciones. Nosotros estamos muy apenados con la ciudad, con el país que estamos heredando, con el país que tenemos. Y sí nos preocupa. Nosotros hemos hecho campañas importantes de la prefectura de Esmeraldas, Esmeraldas Tierra de Paz. Hemos hecho muchos actos ahora desde el Consejo Local
estamos tratando también de implantar una política de paz, pero sin esa decisión del Estado de darle a Esmeralda los recursos que correspondan en materia de inversión, creo que va a ser un poco difícil. Hace unos días hay un derrame de petróleo y creo que todo acto de inestabilidad, todo acto de mal reparto social, lo que genera es más violenta, y nosotros conminamos al Estado a que asuma ese rol, porque nosotros como municipio difícilmente podemos controlar una situación así. Los militares patrullaron las calles, ha sido una noche un poco más tranquila. Nosotros estamos preocupados, estamos sumamente preocupados. Los esmeraldeños, no solamente ustedes, como a nivel nacional, no solamente Manta ha perdido líderes, Esmeralda también ha perdido líderes, Guayaquil también ha perdido grandes líderes, y creo que esto nos atañe a todos. Concejal, entiendo que las actividades escolares han sido suspendidas en Esmeraldas, en Atacames y en Quinindé. En el caso de su ciudad están suspendidas. ¿Qué pasa con el sector público? Porque entiendo que ayer hubo un pedido para que el sector público se acoja al teletrabajo en lo que cabe. ¿Qué va a pasar hoy en la ciudad justamente? ¿No van a abrir los locales? ¿Qué va a pasar con el sector público? ¿Cómo se proyecta la jornada en ese sentido, concejal Mafares? De seguro periodista, que, insisto, depende de la responsabilidad que tiene el Estado y de la seguridad que nos dé para salir a las calles, mi estimado periodista. Nosotros somos ciudadanos de bien, no tenemos chalecos antibalas, no tenemos armas, y no podemos darle esa sensación de una guerra a nuestros conciudadanos. Nosotros hacemos un llamado al Estado a que haga presencia masiva y que permita que la paz vaya retornando. Entonces, eso, sería irresponsable asumir que vamos a tener un día como queremos, un día de paz, un Esmeralda alegre como siempre ha sido. Hemos suspendido la fiesta de Esmeralda por responsabilidad. No va a haber fiesta en Esmeralda. Estamos siendo responsables en esa parte para evitar algún atentado en reuniones masivas. Las entidades nacionales, creo que eso le compete al señor gobernador, informar de qué manera se están dando las acciones, y nosotros como consejo local, insisto, a seguir poniendo las acciones legislativas en manos de Dios a fin de que nos dé el discernimiento y la sabiduría para afrontar el momento difícil que vive el país. Concejal Mafares, lo último, concejal, y agradeciéndole nuevamente su gentileza de conectarse con nosotros en esta grave situación de Esmeraldas. Entiendo que en marzo se decretó por última vez el estado de excepción. Ya se terminó el estado de excepción en Esmeraldas, ¿verdad? Correcto, lo activaron para las otras provincias. Creo que el Estado no ha entendido el nivel de riesgo que tiene la costa ecuatoriana. El nivel de riesgo que tiene la costa ecuatoriana deberá ser una acción permanente y con una política pública sentida que vaya a resarcir los niveles de criminalidad y delito que se viven en la ciudad. Yo creo que es responsabilidad del Estado asumir el rol, que creo que ya a un mes de irse difícilmente lo va a asumir, pero aspiramos a que la ciudadanía, los medios de comunicación, todos hagamos nuestra parte, a difundir la mejor propuesta, a difundir el mejor candidato, para que Esmeraldas y el país en su totalidad retorne a la paz, retorne a la prosperidad, retorne a ese progreso que ansiamos provincias y cantones abandonados como el Cantón Esmeraldas. Que así sea, concejal. José Mafares, gracias por el tiempo. Un buen día y a meterle ganas. Muy amable. Gracias, Sonorama, por permitirnos transmitir lo que siente Esmeralda y lo que siente el país en estos momentos. Saludos y bendiciones. Muy gentil, gracias a José Mafares, concejal de la ciudad de Esmeraldas, que ha estado conectado. Justamente quería aprovechar el comentario sin rodeos para saber cómo amanecía Esmeraldas. Le quiero enviar también un abrazo a mi colega Edwin Preciado, comentarista deportivo que sigue este espacio. Me comparte justamente el comunicado emitido ayer por el alcalde Vico Villasís, suspendiendo la programación de las festividades 5 agostinas, porque el 5 de agosto, la próxima semana, son las fiestas de Esmeraldas y había toda una agenda que han tenido que suspenderle por culpa de la violencia. Y obviamente los actos terroristas. Por seguridad, la gobernación de Esmeraldas dispuso el cierre de entidades públicas y privadas en el cantón el día de ayer, y se va a priorizar el trabajo telemático en la ciudad de Esmeraldas. A meterle ñeque, esmeraldeños.
guayaquileños, ecuatorianos, manavitas, antenses. Qué terrible la situación que estamos viviendo, de verdad. Se me queda en el tintero, pero no quiero dejar pasar la oportunidad. Seguramente mañana lo comentaré con un poquito más de amplitud. Ya mismo vamos a hablar con el candidato presidencial Bolívar Armijos. Le quiero enviar un abrazo totalmente sincero a Anderson Boscán y a Mónica Velázquez. Los dos colegas. Puede gustarles o no el trabajo que hacemos los periodistas. Porque hay gente que a mí me sigue, me saluda, me felicita, y hay gente que me cuestiona y está en su derecho, porque es parte, obviamente, de la libertad. Pero lo que es inadmisible es no poder ejercer el periodismo y que un periodista se vea obligado a abandonar su patria, su tierra, el lugar, o donde nació, o donde se asentó, o donde está trabajando. Y con Anderson y con Mónica son 5 los comunicadores que en esta espiral de violencia han tenido que dejar su trabajo o han tenido que abandonar el país. Todo esto comenzó con Carlos Noroña, de GK, que tuvo que ponerse a buen recaudo, y fue la primera alerta. Luego, otro colega, cuya identidad no la conozco, tampoco sé de qué, sé que es de otra provincia, entiendo que tuvo que abandonar igualmente el país. Luego pasó el caso de Eliseo Ormaza de Majestad Televisión de Santo Domingo. Tuvo que dejar el trabajo luego de que fue amedrentada, fue víctima de un muy extraño siniestro de tránsito en la carretera La Concordia Santo Domingo. Tuvo que renunciar al canal y entiendo que abandonó el país. Y ahora son Anderson y Mónica. Solidaridad absoluta e irrestricta. Lo de las críticas por el trabajo que uno hace, que hacen los colegas, está en su derecho a las audiencias. Pero vamos al tema humano. Y nadie se merece esto. Perdónenme. 7:07 en la mañana. Primera plana. Todas las noticias, todas las voces.